Jesús, pido su ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo lo que respira, alabe a Jehová, hermanos. Dios les bendiga. Quiero pedirle que busquemos en la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero llevarlos al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Gloria a Dios. Si lo alaba se goza porque Dios es bueno. Bendito sea Dios. Génesis capítulo número 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 1 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Hasta el versículo 8. Amén. Y leemos la palabra de Dios, donde le honra a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la Biblia dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta el 8. Amén. Marca su Biblia allí, marque su Biblia y me va a acompañar al libro de Judas. Judas. Amén. Está entre los últimos libros, después de la última carta de Juan. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Este es de los últimos libros. Voy a leer con ustedes y vamos a leer el versículo número 11. ¿Listos? En su Biblia, y dice la palabra de Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. El versículo 11 es nada más. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Los momentos que seguirán, vamos a estar llevando la palabra bajo el tema base del versículo 11 de Judas, denominado el camino de Caín. Gloria a Dios. Si lo alaba se goza. Amén. Gloria al Señor.
en este pasaje de Judas. Este es un libro de defensa del Evangelio. Le llaman a eso en los medios de estudios, se le llama apologética, defendiendo el Evangelio. Y Judas escribe y señala en una relación bien estricta, en este versículo 11, tres diferentes señalamientos a tres diferentes personajes de la Biblia, de la palabra de Dios. En su contexto está refiriéndose a una situación crítica que hasta esos días de él, Judas el escritor, estaba sucediendo en el medio de la iglesia. ¿Qué clase de situación era esta? Bueno, la iglesia estaba pasando por problemas de opiniones, problemas de liderazgos, situaciones que estaban trayendo confusión a la doctrina, a las enseñanzas apostólicas. Y bueno, Dios que es Dios soberano y también cuidadoso de su iglesia, pienso que su Espíritu Santo tocó a los hombres que quiso tocar para que escribieran estas cosas que aparecen aquí. Es una advertencia, la carta de Judas es una advertencia, es un aviso, es una acusación directa a los, vamos a llamar, hombres o personas que se dejan utilizar por Satanás dentro de las iglesias para traer problemática a las iglesias, división a las iglesias, confusión a las iglesias. En eso pues enfoco que la iglesia de Jesucristo ha sido, desde que inicia, desde el libro de los Hechos, perseguida, atacada. La iglesia de Jesucristo ha sufrido ataques directos de afuera, de hombres, gobernantes, imperios, bueno, de toda clase. De afuera la iglesia ha sido opresionada, atacada, para ser destruida. Los 2000 años que ya han sucedido, que ya han pasado, de la historia de la iglesia como iglesia de Jesucristo, solamente demuestran que aunque la iglesia ha sido perseguida, nadie puede acabar con la iglesia ni destruir la iglesia, porque la iglesia no es una entidad humana, hablando de creación o de origen humano. La iglesia es una entidad de origen y creación divina. Dios es el que sostiene a la iglesia. Dios es el que cuida y guarda a la iglesia. Por eso la iglesia no puede ser destruida, no será destruida, como muchos lo han intentado. Desde los tiempos antiguos eso se dio y se seguirá dando. Todavía falta mucho más que la iglesia va a sufrir. Y he dicho, los ataques de afuera son ataques pero feroces. Aún en el tiempo apostólico, la palabra de Dios nos enseña que Dios permite que se levante un hombre llamado Saulo, que era perseguidor de la iglesia, un asesino, un opresionador del movimiento de la iglesia del Señor, de aquellos primeros días, tratando Satanás de acabar con la iglesia. Y finalmente pues Dios opera como Dios sabe operar para preservar su iglesia. La iglesia del Señor, como decía un cántico cantado anteriormente, es un pueblo poderoso. Amén. Es un pueblo que no es simplemente así. Es un pueblo que Dios sostiene y por eso se le puede catalogar así. Un pueblo que, ¿verdad? Pueden matarme a mí. Hello, estamos aquí. Pueden matarle a usted. ¿Se oye aménes? Amén. Amén. Pero no pueden parar que se levante otro predicador.
no podrán detener a otro que quiera o que Dios levante para su gloria. Amén. Gloria al Señor. Podrán hacer lo que quieran hacer los enemigos, pero no lo podrán lograr. A través de los siglos se han levantado hombres terribles como los emperadores romanos, la mayoría malos, que intentaban destruir la iglesia. Por fuera, la iglesia ha sido atacada por los gobiernos para ser destruida. En los tiempos modernos también se levantaron personas tremendos perseguidores de la iglesia de Jesucristo. A través de los últimos 100 años se vieron muchos cristianos perseguidos en muchos sitios del mundo. En China se persiguió a los cristianos hasta casi acabarlos, pero no los pudieron acabar. Dije casi acabarlos, pero no los pudieron acabar. Las historias que han salido últimas, ¿verdad?, de China y de los tiempos en que se levantó hace unos 100 años atrás la persecución en China. Ya había cristianos en China, hermanos, pero surgió un movimiento de persecución del gobierno de un emperador o dirigente, voy a llamarle así porque no era emperador, un dirigente llamado Mao Zedong. Los que saben historia podrán entender un poquito. Y ese hombre se dedicó y pusieron tremendo aprieto a la iglesia. Los persiguieron hasta donde se hallaban encarcelados o asesinados, hermanos. Amén. Pero eso no detuvo a la iglesia, hermanos. No lo detuvo. Predicadores murieron allá, misioneros murieron allá, no pudieron salir, quedaron allá atrapados por la persecución. Otros encarcelados murieron en la cárcel. Bueno, pero la iglesia sigue viva en China. Quiero decirle, ¿verdad? Las fuerzas externas no han logrado disipar o detener el impacto de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo sigue, hermanos, en Irán, en Irak. Amén. Escuchábamos la historia hace años atrás de Irán, donde, amén, es prohibido ser cristiano. ¿Sabía usted eso? Encontrarte una Biblia, pues es un delito penado con cárcel de por vida o muerte inmediata. Si se dice que usted le predicó a alguien de esto, del evangelio de Jesucristo, y la otra persona testifica que sí, que usted le predicó, usted va a la cárcel inmediatamente. No hay nada que lo libre. Usted tiene que pasar ahí su vida en la cárcel hasta morir, porque predicó de esta palabra a otra persona. Bueno, esas cosas se dan, pero también encontré la historia de un evangelista, predicador de Irán, que siendo, ¿cómo se llama?, de la religión musulmana, ¿verdad?, estaba él y una noche su cuarto se llenó de luz, se le presentó una figura de luz, él quedó en el piso y ciego por la luz. Y la luz le habló y le dijo, yo soy Jesús. Yo lo llamo a usted para que lleve mi palabra. Y de cuando la luz se fue, ¿verdad?, él se puso curioso. Jesús, el de esas personas, empezó a investigar, estudió bien la palabra de Dios y hoy día predica la palabra del Señor. Porque Dios sigue. Nadie puede detener este evangelio, hermanos. Si tú y yo se nos prohibiese predicar, yo te aseguro que Jesús comienza a aparecer por aquí, por allá, y a levantar gente para que prediquen su evangelio. Amén. Eso no se detiene allí, hermanos, ¿verdad? Sí, el evangelio ha sido perseguido por las fuerzas externas, y cuando eso se levanta, la iglesia del Señor entra en ayuno y oración y en clamor. En los países como este también hay cierto tipo de opresión externa de los gobiernos contra la iglesia, ¿verdad? Como se ha dicho en los niveles afuera, políticos, de gobernación. La iglesia, que se queden, pero que se queden dentro, que no salgan, que no le hablen a nadie, cada quien que viva su vida. Los miembros o los liderazgos de las iglesias
tradicionales han adoptado ese método y se han quedado encerrados y no le han predicado a nadie por casi unos 100 años, pienso yo. De modo que estas congregaciones se han quedado vacías finalmente, y como no hay juventud, como no hay una nueva generación, los templos se cierran porque ya no hay membresía, porque todos se ponen ancianos y no hay más quien se levante, y no pueden predicar porque se ha adoptado ese método que la misma sociedad y gobierno piensan que debe ser la iglesia. La iglesia no es para que esté encerrada solamente, hermanos. ¿Estamos aquí? Y un día como hoy usted se pueda gozar en la presencia de Dios, pero más tarde, al salir, a cuantas personas tú puedas, si Dios te permita, decirles que Cristo le ama, es tu deber decírselos. Y no le tema a las gentes, no le tenga temor a las personas, porque hay muchos que están esperando que alguien les diga que hay un Dios en los cielos que los ama, que hay un pueblo que está orando por ellos. Su necesidad va a seguir existiendo. Las fuerzas externas van a querer detener que podamos tener efecto afuera externo, pero no lo han logrado hasta este día, hermanos. Y hasta hoy la iglesia sigue adelante. Más, algo la referencia para cambiarme a la otra zona. Dentro de la iglesia también tenemos ataque. Y la iglesia de Jesucristo a través de los siglos también ha tenido que enfrentar ataques de adentro, que al final de la historia podemos decir, como dicen muchos a través de la historia, o han dicho ya, los ataques de afuera han hecho daño, mucho daño, pero no han logrado hacer tanto daño como lo puede hacer el daño que viene del ataque que sufre la iglesia ocasionalmente desde adentro de su mismo pueblo. El daño interno es más perjudicial para la iglesia, según la historia se nos demuestra. Por eso, desde los tiempos aquellos apostólicos y el inicio de la iglesia, Dios tomó en consideración ese peligro del daño, de la persecución interna, del ataque interno que la iglesia va a tener que sufrir en toda su historia. Así será. Para que estemos alertas, para que estemos avisados, para que no seamos víctimas fáciles de cualquier ataque interno que surja en medio de la congregación. El pueblo de Dios entonces tiene que estudiar la Biblia, tiene que estudiar la palabra de Dios para poder alcanzar el consejo, para poder tener el conocimiento de cómo poder trabajar estas cosas de problemas internos que ponen en peligro el estado de la iglesia, que se puede enfermar y puede causar división o puede causar problemas internos para deshacer la armonía y la unidad de la iglesia. Esas cosas tenemos que aprenderlas. Desde los tiempos antiguos, entonces, el Señor usó estos hombres como Judas, que es un libro que es tan pequeñito, pues que no sé cuánto le costó encontrarlo, ¿verdad? Pero en realidad no es fácil. Si comienza usted de atrás para adelante en la Biblia, lo encuentras rápido. Pero es tan pequeñito. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Solo uno, hermanos. Amén. Entonces, si tú lo quieres leer esta noche, se lo recomiendo. Más tarde, en la noche, por favor, no ahorita. Y usted lo pueda leer, y usted lo que entienda, ¿verdad? Lo disfrute y usted sepa de qué se trata esta escritura. Tan pequeñito es lo que él dice, ¿verdad? Que se puede pasar por alto. Tan pequeñito es el libro que se puede pasar por desapercibido, pero existe, y el consejo es válido aún para nuestros tiempos de hoy, hermanos. Él alertaba, por supuesto, Judas, por si acaso su origen. Judas es, al final de la investigación, Judas es hermano de Jesús. Este Judas que está aquí se puede relacionar con Judas, uno de la lista que aparece en la lista de los hermanos y hermanas de Jesús. El libro de Marcos 6:3 y Mateo 13:55 encontramos, amén, una lista de nombres de los hermanos de Jesús, y aparece este
como uno de los hermanos. Amén. Y también aparece el otro, Jacobo. Jacobo, que es Santiago. Jacobo es el mismo Santiago. Y Santiago es hermano de Judas. Ellos todos hermanos. Amén. Ahora, a continuación nos vamos a entrar a este pasaje, porque el tema es el camino de Caín, que se señala Judas en relación a los integrantes o personas que estaban dentro de la iglesia, provocando las dificultades, las problemáticas y los problemas, dividiendo la iglesia, enseñando cosas, torciendo la doctrina y cosas que creían. Había personas dentro de la congregación. Con estos trata Judas en su carta, y a estos los señala en 3 líneas que le pone primeramente grupos del camino de Caín. Hablando de Caín, entonces utilizamos a Caín para poder tomar un enfoque correcto de qué tipo de personas serán estas que ocuparían lugar en medio de la congregación. Ya no vamos a hablar de afuera, vamos a hablar de adentro, hermanos. Amén. Con esta fórmula que nos presenta Judas. ¿Quiénes son los del camino de Caín? Bueno, los del camino de Caín tenemos que irnos a la palabra de Dios hoy leída del capítulo 4, versículo 1 al 8 de Génesis. Nos señala alguna parte histórica de Judas, hijo de Adán y Eva, primogénito de la primera familia que Dios permite en este mundo. Caín, como primer hijo, estaba con todos los derechos. Como primogénito se le debía a él todo el respeto. Sería el futuro heredero de todas las cosas de sus padres. Y esto era algo extraordinario. Empezaba la humanidad a abrirse paso con la primer familia. Y nos lleva la palabra del Señor primeramente a que tanto Caín como su siguiente hermano Abel, que nace después, su segundo hermano, su hermano menor, ¿verdad?, nacieron y se desarrollaron en la familia con sus padres Adán y Eva. Estos, conforme el tiempo, dice la palabra del Señor, cada uno escogió sus quehaceres, sus ocupaciones, y uno pues se dedicó a ser pastor, agricultor, vamos a llamarle, ¿verdad?, de ovejas, y el otro pues cultivaba la tierra. Uno cultivando la tierra, que era Caín, y el otro que era pastor de ovejas o de animales, ¿verdad? Ahora, esto es interesante para nosotros porque nos divide inmediatamente a los dos hermanos y los pone cada uno en diferente tipo de quehaceres, en diferente tipo de actitudes, de talentos, de capacidades, y ambos pareciera que se van entonces formando en la vida de aquella primera familia, y esa era su fórmula de vivir todos sus días. Hubo un día, la palabra de Dios nos dice en la historia anteriormente leída, que conforme el tiempo se dio, se hizo cita para llevar ofrendas a Dios, y entonces cada uno de estos dos hijos de Adán y Eva tenían que tomar de sus posesiones y llevar la ofrenda a Dios, una ofrenda a Dios voluntaria. Y la Biblia nos enseña, aquí tenemos que hacer paso al registro bíblico, que vamos a empezar con Caín, dice, y miró, dice, y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es, dice simplemente eso, versículo 4 de Génesis. Y Abel trajo también, dice, aquí añade, de los primogénitos de las ovejas. Dice la Biblia, de lo más, añade, gordo de ellas. 2 detalles, 1 primogénitos y 2 lo mejor, lo más gordo de ellas. Amén. El pasaje se presta inmediatamente para poder definir qué pasa con estos dos jóvenes que ahora traen su ofrenda, y uno decide traer del fruto de la tierra, simplemente del fruto de la tierra, dice la palabra del Señor. Cuando vamos con Abel, dice que escogió lo primero, el primogénito, y
Y no solo eso, escogió de los primogénitos, no cualquier primogénito, sino lo más gordo, lo mejor. Entonces había una ofrenda que era mejor y una que era menos mejor. Las dos eran ofrendas para Dios. Y bueno, aquí sucede algo que nos dice la Biblia, que Dios miró con mayor agrado a la ofrenda de Abel. Eso es lo que nos dice la Biblia. No dice la Biblia que Dios menospreció la ofrenda o no aceptó, mejor dicho, la ofrenda de Caín. En ningún momento Dios aceptó la ofrenda de Caín, hermanos. ¿Por qué no la desecha Dios? ¿Por qué Dios no la rechaza? Simplemente la recibió. Pero hubo algo que indica en el registro bíblico que la de Caín pareciera que fue la más aceptable conforme lo que podría esperarse de una ofrenda que se le llevara al Señor. Y esto nos da una serie de aplicaciones que cuando nosotros tengamos para el Señor, hermanos, le demos lo mejor, no lo que esté sobrando por ahí. Era un pastor lo escuchaba yo predicar una vez y decía que un pastor canadiense decía que un hermano en la iglesia le dijo: hermano, voy a regalar mi televisión y la voy a traer. Y trajo una televisión, pero me dice, era una televisión del siglo pasado. Y dice: esta es la televisión, la voy a regalar a la iglesia para que la tengan aquí. ¿Okay? Y esa televisión estuvo en la iglesia, ¿verdad? Esa fue la que usaban. Pero el pastor decía que un día lo invitó el hermano a la iglesia, a su casa, y le puso la televisión de él en la casa, y la de él era de la última modelo, la que tenía en la casa. Pero la de la iglesia, que llegó a la iglesia, era la del siglo pasado. Dice: ¿no parece eso un poquito discordante, verdad? Quiero decirle, si le vamos a dar algo a Dios, démosle lo mejor, hermanos. Hablamos de cosas materiales, pero descartemos lo material. Eso sería para mí secundario. Dele lo mejor de usted a Dios. Dele lo mejor de su talento al Señor. Dedíquele al Señor de corazón lo que usted le quiera dedicar a Dios. Déselo con todas sus fuerzas. Porque a Dios no se le puede amar, hermanos, con un poquito. Se tiene que amar con todo. A Dios se le muestra amor y no con solamente una área de tu vida. Dice la Biblia que a Dios se le ama con todo nuestro corazón. Amén. No con un pedacito del corazón. Se le ama con todas nuestras fuerzas, no con un poquito de fuerzas, hermanos. ¿Me está escuchando? Amén. Y ahí le sigue agregando más áreas de cómo tenemos que mostrarle a Dios en realidad nuestro respeto y nuestro amor a Dios. Entonces, la ofrenda de Caín fue aceptada, le estoy afirmando. Dios la aceptó. Dios la aceptó. No indica que fuera la mejor, porque parece que no fue así. La mejor ofrenda fue la de Abel. Caín dio su ofrenda y después vino Abel y Dios le pareció mejor la de Abel. Y eso fue algo que se llegó a saber. De alguna manera, Caín se entera que la ofrenda de su hermano fue más agradable a Dios. Dios hablaba con ellos. La primera familia tuvo el privilegio de escuchar a Dios, que le hablaba así, de tú a tú, hermanos. Dios hablaba. Dios tenía una comunión con ellos. A pesar de que habían salido del paraíso en pecado sus padres, Dios siguió en comunión con los hombres, porque Dios no ha perdido nunca la esperanza de que el hombre pueda tener una verdadera y sincera comunión con Él permanente, hermanos. Porque Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Y somos destinados, todos los seres humanos fuimos destinados, los que hemos nacido, hermanos, para la alabanza de la gloria de Dios. No todo el mundo lo quiere hacer, porque la gente tiene que saber que para hacer eso tenemos que negarnos a nosotros mismos y sacrificar mucho de lo que hay en este mundo. Pero no importa, todavía Dios tiene adoradores que le adoran todavía, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Todavía hay quien le da la ofrenda a Dios y se la da con ganas. Todavía hay quien le puede aplaudir con todas las fuerzas a Dios. Todavía hay quien le puede decir que lo ama, y que lo ama no de labios, sino de verdad y de corazón, hermano. Alabado sea el Señor. Y eso los motive y eso los anime. Porque Caín se dio por enterado
Dios habló y dijo que le gustó mucho la ofrenda de él, pero parece que la mía no mucho le ha agradado. Y él entendió el mensaje. Él entendió el mensaje, pero Dios no le dijo que no le gustó la ofrenda en ningún momento, hermano. Simplemente la de él me gustó un poquito más y ya, simple. Amén. Pareciera eso como no muy justo, pero la realidad le está enseñando Dios una lección a Caín. Creo que sí, hermano. Y debemos aprender algunas veces cuando se nos dice algunos mensajes de este púlpito, hermano. Mire, cuando Dios levanta, dicho hace un día atrás, amén, a alguna persona que usted dice, ¿y cómo Dios va a levantar a esa persona en la iglesia? ¿Y cómo Dios no me levanta a mí, que tengo mucho tiempo en la casa de Dios? Mire, hermano, deja a Dios tranquilo, que Él hace lo que quiere con quien Él quiere, cuando Él quiere. Y si Dios no te da, que no te dé, a Dios sea la gloria. Amén. Pero vendrá tu tiempo, cuando te llegue tu tiempo, a Dios sea la gloria también. Y el que te mire y te juzgue o te critique, sea Dios glorificado, porque ninguna crítica te va a prever de poder hacerlo de Dios. Todo lo que tú escuches, nada le mueva a usted de hacer la voluntad de Dios y el trabajo que Dios le ponga en sus manos, mis hermanos. No se deje traumar por lo que escucha de otras personas que hablen de lo que usted haga para el Señor. Hágalo de corazón para Dios, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿qué me parece que Dios quería enseñarle a Caín? Me diste ofrenda, pero pudiste darme mejor ofrenda. Lo has hecho, pero lo pudiste hacer mejor. ¿Me está entendiendo? Es como cuando te toca cantar aquí o dirigir un devocional. No venga al culto. Ay, ¿cuáles coros canto en el culto? No lo hagas, eso es pecado. ¿Me está escuchando? Ay, yo no sabía que tenía especial. Y entonces llévate el programa, o háblale al líder de tu grupo, me toca algo, o háblale a la secretaria, me toca algo. Interésese que del cielo se mira, mi hijo, mi hija está interesadísimo en hacerlo para mí lo mejor. Está buscando que hay más que hacer para el Señor. Eso agrada a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios está buscando. De eso quiero hablar en este pasaje. No tengo mucho tiempo, hermano. Voy a tratar de ir hasta donde yo pueda en esta ocasión, ¿verdad? Pero tengo el llamado del Señor para mostrarte el camino de Caín. Y el camino de Caín comienza aquí, hermano. El camino de Caín comienza aquí, donde toma su ofrenda y la va a dar y ya estuvo, ya se acabó. Eso se llama rutina, costumbre. A Dios no le gusta la rutina y la costumbre, hermano. Dios quiere que tú le des algo, pero con corazón. Cada día tu cántico sea un cántico nuevo para Él, de corazón, mi hermano. Aleluya. Tú dices, no, pero es que no lo tomes rutinario. Cada culto es una experiencia nueva en la casa de Dios. Disfrútalo, vívalo, gócese en la presencia de Dios. No permita que nada te perturbe o te quite el gozo del Señor. Con Dios no tenemos pérdida. En las cosas de Dios siempre habrá ganancia. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y esa es la primera lección. El camino de Caín es ese. Si tú te estás cayendo en esa disfunción, le puedo llamar, en esa falta o en esa poca comprensión de lo que es el servicio o el quehacer del Señor, y lo estás tomando en poco, tú estás en el camino de Caín. No, pues me toca dirigir. No, pues me toca tocar instrumentos. Me toca esto, me toca hacer aquello. Me toca. No, hermano, no es que te toque. Es que es un privilegio de Dios. Tú te consagras para Dios. Si es posible, te toca leer la Biblia o lo que sea. Hermano, vente en ayuno y oración. Véngase, Señor. Si lo que pueda decir, que lo pueda decir, y aunque sea poquito, pero que tú te glorifiques, Señor. Que se vea que tú estás ahí, Señor. Que tú seas exaltado, glorificado, Señor. Así, alabado Dios. Y no te dejes que nadie te robe el gozo, hermanos. Ninguna comentario, cosas. Así, el camino de Caín comienza allí. En no prestarle atención a Dios, a las cosas que como Dios las quisiera o Dios las está pidiendo. A ese, darle el valor a Dios, quitarle su lugar a la seriedad de esta relación con Dios. Mira, hermano, ellos hablaban con Dios. Es que yo no sé si usted me está entendiendo esa parte, pero ellos hablaban con Dios. Dios hablaba con ellos. Ellos oían la voz de Dios. Y usted quiere decir algo.
a veces Dios tiene tanta comunión con nosotros, tenemos una buena comunión con Dios, que puede ser eso hasta peligroso para nosotros. Porque ya nos codeamos con Dios. Y con Dios no te andes codeando. No, mano. No lo hagas. Respeta tu posición y la posición de Dios. Mantenga su posición. Oh, Señor, lo mismo que te dije ayer te digo hoy, así que hoy no voy a orar. Eso es codear ya a Dios. Demasiado, hermano. Señor, muy cansado hoy día, así que mañana, hablamos en la mañana. Y ya estuvo. ¿Y qué pasa con Dios, hermano? ¿Dónde está tu respeto por Dios? Eso se llama camino de Caín. Y es doloroso, hermano, pero eso está dentro de nosotros y en medio de nosotros, como iglesia estoy hablando. Amén. No lo permitas, no menosprecies. La comunión con Dios es bien importante. A mí me encanta cuando yo siento eso que baja por dentro y sientes eso como una corrientita. Me encanta porque me quiebra el corazón y digo, sí, Señor, ya no puedo más resistirlo. Me dejo dominar. Ahora tome usted dirección, guíame ahora, Señor, que pueda dedicarle esta alma completa para usted. Me encanta cuando eso está ahí fuerte y poderoso, hermanos, pero no lo voy a tomar en poco. En ningún momento, hermanos. Tenemos que ser respetuosos de Dios. Dios está en su trono y usted está aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Sea Él toda la gloria. Y se humille todo corazón, se doble toda rodilla y que comience con doblarse las nuestras. Alabado sea el Señor para siempre. El camino de Caín te estoy enseñando este día, que puede estar dentro de nosotros o en medio de la misma congregación. Cuidado, hermano, con copiar a cualquier persona que está caminando de ese tipo de cristianismo, de esa clase que no respeta ni considera bien la seriedad del servicio de Dios. No le copie, no siga su ejemplo. ¿Me está escuchando? El camino de Caín está en el medio de la iglesia. Si nos descuidamos, podemos caer en esa clase de conducta. Gloria a Dios. No termina allí, pero la Biblia dice aquí a continuación, dice, y miró Jehová, estoy en el versículo 4, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Dios hizo inmediatamente diferencia, por supuesto. Caín se entera y Caín empieza a mirar no la ofrenda de su hermano para ver si él podía mejorar su conducta, que debería haber sido de esa manera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si Dios está usando a alguien, si Dios está levantando a alguien en la palabra o en el servicio a Dios, en lo que sea, mis hermanos, no mires la persona, mira el fruto de lo que está sucediendo y dedícate a ver qué puedes hacer para poder seguir esa ruta de bendición, de prosperidad espiritual. Y no mires a la persona para encelarte o para encelarnos. En este caso, la palabra ensañó está relacionada con sentir celo, con sentir envidia. Esas son aplicaciones que podemos ver. Este punto de la envidia está también saturada por una clase de referencia a la palabra, ensañarse, de un egoísmo que se puso adentro de su corazón de él. Eso, que él es el primogénito, que él tiene los derechos, que Dios tiene que fijarse en él primero y no en el otro. Esas cosas de que nos creemos que las debemos tener porque son nuestras y no podemos tomar otra actitud. Me corresponde a mí. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a otro? ¿Por qué a otro que no ha sido primero aquí? No podemos pensar en eso. Veamos el término de lo que es el egoísmo en el corazón de Caín. Note una breve definición que le quiero dar en estos momentos, hablando de el egoísmo en el corazón de Caín. Es una actitud, puede ser también un hábito, porque el egoísmo se puede volver un hábito egoísta constante, o actitud de una persona
a colocar, escuche bien, a colocar sus intereses, opiniones, deseos y necesidades primero. Es una cadena de situaciones. Primero, sus intereses. ¿Por qué él piensa en sus intereses primero? ¿Por qué él piensa en lo de él primero? ¿Por qué se encela de su hermano? Porque él se cree primero. Porque él piensa que sus intereses son primero. Es un punto de inmediatamente nosotros analizar, hermanos. El egoísmo nos pone como el centro principal que queremos la atención. Y esto lo hablaba ya el Señor anteriormente, durante el tiempo de escuela dominical. Que tenemos que cuidarnos de no pensar de que somos y debemos ser el foco de atención de todo y de todas las situaciones. No podemos pensar que así vamos a honrar a Dios. No podemos pensar de que tenemos que recibir todos nosotros, o todo es para nosotros, o todo nos tiene que corresponder a nosotros, y que tiene que ser como yo digo, porque si no es como yo digo, aquí las cosas están mal. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos, de no poner nuestros intereses primero. Aquí, cuando se trata de las cosas de Dios y del servicio de Dios, los intereses de Jesús son primero. Lo de Él debería y tendría que ser siempre primero, hermano, encima de mis intereses. Amén. Me va a costar a veces, pero no importa, hermanos. Amén. Estaba consultando con los hermanos en Kitchen y le decía, mira, no vengo la otra semana porque quiero estar en ayuno, y voy a estar en ayuno con los hermanos, vamos a estar allá. Me decían, está tremendo, ¿verdad? Está tremendo, porque hay que escoger, porque tenía derecho a escoger este ayuno o derecho a escoger allá una comida que se está haciendo riquísima y gratis. Entonces tenía que escoger. Les digo, no puedo, ya decidí y esta es mi decisión. Pero sí, tengo una necesidad espiritual también. Entonces tenemos que tomar decisiones de vez en cuando, y de cuando en vez Dios te va a retar para tus intereses. Y si tus intereses van a superar los intereses que el Señor tiene para usted y para su vida, usted está en el camino de Caín. Hello, estamos aquí. No solo sus intereses, hermanos, también hablamos de tus opiniones, deseos y necesidades. Tus opiniones y tus deseos no tienen que ser lo que siempre debe el Señor aceptar de parte de usted, porque a veces tu opinión y mi opinión pueden estar equivocadas. Y le voy a decir algo más. Cuando usted tenga opinión sobre cualquier asunto y te equivoques, le puedo decir algo, y bien firme: acepta que te equivocaste. Es mejor que lo aceptes y no que te mantengas en una obstinación, porque la obstinación es pecado. Obstinación cometió un rey llamado Saúl cuando el Señor lo mandó a destruir un pueblo que eran enemigos de Dios, llamados amalecitas. Y cuando llegó allí, vio que aquellos amalecitas tenían tremendos caballos grandes, tremendas ovejas gordas, tremendos bueyes bien sanos y fuertes. Y entonces perdonó la vida del rey, y las ovejas y los caballos y todos los animales los perdonó la vida, y los traía. Y le salió el profeta y le dijo: ¿qué es esa bulla que se oye? ¿Qué es eso? No te mandó Dios a destruir todo, porque todos son enemigos de Dios, y Dios dijo que todo, Dios dio orden y no has cumplido. Y dijo: yo hice lo que se me mandó, yo lo hice, no lo has hecho. ¿Qué es eso que se oye? No son cabras, no son ovejas, no son animales de ese pueblo. Y él decía: pero yo ya lo hice. Lo hizo en su propia opinión, hermanos. Y Dios le rechaza inmediatamente. Y de repente apareció el rey que venía, el rey de ese pueblo, que Dios le dijo también: yo no lo quiero porque es enemigo. Dijo Dios también: y ni al rey has matado. No, tampoco. Y apareció el rey bien contento. Y entonces Dios le dijo al profeta: no lo quiero, porque son enemigos. Pero eran tiempos antiguos donde Dios ordenaba tales cosas. Entonces, pero el rey, en su obstinación, en su propia opinión, mantuvo una posición de obstinación. Su opinión prevalecía encima de la de Dios.
Dios le mandó, le voy a hablar de alguien que tenía su propia opinión, que es Saúl, el mismo rey, hermano. Dios le mandó a Saúl que destruyera a todos los brujos y brujas, hechiceros. Y se dedicó a sacarlos, y unos huyeron, otros fueron también matados, porque Dios dijo: no quiero brujos en la tierra de Israel. Pero por allá quedó algunos, por allá en algún pueblito por allá escondido. Y cuando él se puso tan mal delante de Dios, que Dios ya no habló más con él, entonces dijo el mismo rey: búsquenme un brujo para una bruja para que yo pueda consultar. ¿Usted se da cuenta lo que hizo el rey? Dios le mandó a matar los brujos y hechiceros, y ahora está buscando una bruja para que le hable. En su propia opinión es esa solución. Y que estamos bien con Dios, dice la gente. No, hermano, no podemos estar bien con Dios. Mi opinión no, si contradice a Dios, si contradice la palabra de Dios, estoy mal. Es mi propio ego que quiere reinar. El pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios que Dios sacó de Egipto, el día que el Señor lo sacó de Egipto, era un pueblo también muy egoísta, de ellos mismos pensaban. Y cuando Moisés se tardó en el monte y no bajaba, porque los días pasaban y las noches pasaban, el pueblo dijo: ya no bajó hagamos dioses. Hicieron sus propios dioses y los adoraron. Y cuando el dios buey, el dios buey, o el dios, como le llaman, toro, estaba hecho de oro, entonces se levantó uno llamado Aarón y dijo: prepárense todos, porque mañana vamos a hacer fiesta a Jehová con un toro. Es su opinión de darle un culto a Dios con un ídolo. Es su opinión, hermanos. Pero Dios no te va a aceptar eso. Eso es egoísmo. Hacer las cosas a tu manera. Y si no está hecha a tu manera, entonces aquí todo está mal. Aquí no va a salir nada. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Eso, lo que él pensaba, no le está saliendo. A Caín no le salió. Dios no rechazó totalmente su ofrenda, porque la recibió, como he dicho, pero no la vio con agrado, ¿verdad? Ahí está tu ofrenda, está bien, ya estuvo, pero la de este está mejor. Y eso le trajo celos. Le trajo una ira dentro de su corazón contra su hermano. Ese celo tampoco puede existir en la casa de Dios, hermanos. No se ponga celoso de nadie. No se ponga de ese tipo de envidia contra ninguna persona. Cuando quiere entrar envidia a su corazón, por cualquier situación espiritual que pase en la iglesia, el camino de Caín está caminando. Esa alma y esa mente tiene que ser renovada o restaurada. No se deje dominar por esos pensamientos de envidia, o por esos pensamientos de sentirse porque alguien más o otras personas están haciendo la voluntad de Dios, que le correspondía quizás a nosotros. ¿Quién vive? Alabado sea el Señor. A veces nos toca estas cosas, hermanos, pero aquí está en la Biblia y la palabra del Señor. El camino de Caín no termina ahí, porque la envidia lo llevó a hacer actitudes extraordinarias que marcaron la historia bíblica, con el primer asesinato, porque él se puso tan malo en su corazón contra su hermano que decidió matarlo, asesinarlo. Y hay quien quizás no va a asesinar a nadie, por supuesto, pero la Biblia dice que si alguien no ama a su hermano, es homicida. Eso dice la Biblia. Si tú tienes algo con alguien, con alguna persona, y es hermano de Cristo, estamos hablando de hermanos de Cristo, porque ¿cómo puedes amar, dice, a Dios, que no lo ves, y decir que no vas a amar a tu hermano, que lo miras? Eso es un problema a resolverse allí. Tienes que amar a tu hermano y tienes que amar a Dios. Jesús lo puso de una vez cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, y él testificó y dijo, uniendo dos textos bíblicos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y añadió, este es el primer mandamiento. Eso es tremendo. Ningún fariseo le pudo decir, no, eso no es así. No, esos son dos textos, diferentes libros.
No, ningún fariseo le dijo ni una palabra, porque entendían que no se puede amar al prójimo. Hermanos, no se puede amar al prójimo si no se ama a Dios de verdad. Lo demás no puede suceder. Ahora Dios nos llama la atención en esto. A Caín le fue probado esto, una prueba de carácter, y falló la prueba. Ahora se encuentra en una situación de envidia. La envidia produce odio. Yo le digo una cosa, cuando voy al rey Saúl, me acuerdo también de lo que él sentía en su corazón, porque había uno que se llamaba David, que le estaba quitando su lugar, igual que Caín, que le están quitando su lugar, que siendo el primogénito ya no es primero para Dios, sino que Dios está escogiendo a otro. Ahora veo a Saúl, que de repente de ser el rey, que debe tener todos los honores, de repente la gente ya no lo mira a él como gobernante, conquistador, ganador de batallas, sino que a un muchacho llamado David, y siente celo, y el celo le llevó a sentir envidia, y al igual que Caín empezó a sentir también odio, y el odio le llevó a sentir odio de verle muerto. Intentó matarlo varias veces a David, no logró matarlo, por supuesto, pero Caín sí tuvo éxito. Porque el odio, la envidia te lleva a sentir aquel sentimiento de odio repentinamente. El odio comienza con poquito, hermano. La gente ya no se quieren ver, ya no se pueden hablar, ya no se pueden sentar en la misma banca. El día que tú sientas que tú no te puedes sentar a la par de alguien en la iglesia por razones personales, usted está en el camino de Caín. ¿Estamos aquí, hermanos? El día que tú no puedes orar por alguien, cuando estás orando, y te viene a orar para, no, por eso yo no puedo orar. No, que Dios le dé mejor un pao ahí. El día que tú sientas eso, estás en el camino de Caín. No le desees mal a nadie. No pienses mal de nadie. En ningún momento. Los cristianos no podemos, hermanos, pensar mal. Le he enseñado aquí que usted no puede pero no debe, mejor dicho. Puede pero no debes pedir juicio contra nadie, juicio ni castigo contra nadie. Una cosa le he enseñado que puedes pedir, y es lo que yo le pido al Señor para que Él haga como Él quiera: justicia. Justicia, Señor. Y la justicia de Dios puede venir de la manera que Él la quiera, no como yo la estipule, o la declare, o la proclame. Usted no le pida a Dios ni por su esposo ni por su esposa: mira, Señor, cómo me ha ofendido hoy este hombre. Señor, córtale, que se muerda la lengua, Señor. No pienses mal. No le pidas cosas malas. Y después, ¿cómo te va a hablar bonito si tiene dolor? No pienses cosas malas contra nadie, ni tus seres queridos, menos, hermanos. No lo pienses mal, no pienses mal contra nadie. No somos del mundo, no somos personas de ese tipo. Dios nos ha cambiado, o por lo menos Dios quiere que actuemos como tales personas cambiadas, transformadas. Amén. Caín tomó el odio, y el odio lo llevó a ser un homicida, el primer homicida. El camino de Caín está definido por un final que lo lleva a hacerse un asesino. Lamentablemente ese es el final del camino de Caín, donde la persona se vuelve un homicida. Alguien que no puede amar a su hermano, alguien que no puede amar a su prójimo. Amén, hermanos. El camino de Caín es peligroso, hermanos. Cuando entra a la iglesia, cuando le entra en el corazón a algún líder, cuando le entra en el corazón a algún miembro, a algún padre de familia, cuando le entra en el corazón: aquí nadie me quiere. Hermanos, nunca digas en tu mente, ni en tus labios, ni en tu corazón: aquí en esta iglesia nadie me quiere, porque eso no es cierto. Ese es un pensamiento diabólico. Aquí nadie me quiere. No, mi hermano. Es más, y si así fuera, yo te digo: Dios te quiere. Aleluya. Yo sé que no es cierto y defiendo eso, porque en una iglesia puede haber 10, 20 que no me quieren, pero si son 30, todavía hay 10 que me quieren. Y por esos 10 que son mis hermanos, que todavía tienen a Cristo bien metido en su corazón, yo sigo adelante. Y si los 30 no me quieren, pero Dios me tiene allí, ¿qué voy a hacer? Me quedo ahí. Aleluya.
porque Dios es que nos tiene donde Él quiere, hermano, y no donde tú y yo querramos. Gloria sea al Señor. Que Dios sea glorificado esta noche, esta tarde, hermanos. He cerrado este momento, este tiempo, amén, de este tema. En su oportunidad continuaremos en esta misma línea, estas enseñanzas. Vamos a estar cerrando, por favor, póngase de pie. Esta es la hora